Hace unos domingos, no tengo el dato exacto de hace cuánto, en Cairo veíamos la historia de Saúl, ¿no? De la desobediencia de Saúl, y Tonchi hacía una prédica bien extensa acerca de lo que pasó con Saúl, ¿no? Quién era Saúl y cómo es que pierde su trono, ¿no? Pierde su reinado. Y eso fue hace tiempo y yo me quedé con muchas preguntas de ese entonces, pero me quedó así cavada en el corazón. Y justamente en mis devocionales yo estoy en Primera de Samuel, ¿no? Y voy avanzando. Entonces, mi devocional de ayer era justamente el momento en el que Saúl desobedece. Y ahí todo me cuadra en la cabeza, ¿no? Porque eran día tras día, durante casi 2 semanas, que el Señor me decía: no te movas por miedo, no hagas las cosas por miedo, tenés miedo, digamos, ¿no? Y yo oraba y decía: pero Señor, ¿dónde? O sea, no me siento temerosa. ¿A qué se refiere eso, digamos, no? Y le decía a Manoli: no entiendo por qué el Señor me dice esto. Y yo estaba ahí en toda una crisis, ¿no? Intentando entender qué era lo que el Señor me decía. Y justamente el Señor me da Primera de Samuel 15 ayer, y quiero que lo vamos a leer rapidito solo para entender un poco la historia, porque lo que hoy el Señor nos va a hablar es a través de Salmo 78. Pero vayamos a Primera de Samuel 15 un ratito. Y Primera de Samuel 15 era justamente la prédica de hace unos 4 domingos que predicaba Tonchi, ¿no? Entonces, él explicaba acerca de este siervo Samuel, ¿no? De cómo era un hombre imponente, cómo era un hombre guapo. Incluso hubo el momento incómodo de lo mencionó a Mauricio y se volvió tomate. Pero ¿quién era este Saúl, no? Este Saúl fuerte, este Saúl poderoso, este Saúl que cuando los israelitas dicen queremos rey, y Samuel se siente rechazado, ¿no? Pero si yo soy su profeta, o sea, ¿qué onda? Y los israelitas dicen queremos rey, entonces el Señor le dice: ok, les voy a dar rey, ¿no? Y ahí es donde aparece Saúl a la historia. Pero Primera de Samuel 15 nos habla de ese pequeño momento, esa pequeña decisión donde Saúl pierde su trono, ¿no? Y leyendo rapidito vamos a leer el versículo 3. Que esta es la orden exacta que Dios le da a Saúl. Y le dice: ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces dice que los amalecitas eran un grupo de personas, ¿no? Un pueblo, que ya habían tenido guerra con Israel en el pasado. Que la famosa batalla que nos encanta contar, y a mí se me hace muy poética, donde Aarón se sienta sobre la piedra donde Moisés se sienta sobre la piedra, Aarón y Ur le sostienen de las manos, porque no podía bajar las manos, porque si no el ejército perdía. Era justamente la guerra contra estos amalecitas. Y dicen que estos amalecitas eran un pueblo que cuando Israel estaba yendo a atacar a Egipto y les hicieron una trampa, entonces atacan a Israel, y entonces Dios dice: justamente por esto van a tener guerra de generación en generación con estos amalecitas. Entonces pasa esta guerra donde Josué era el comandante, digamos, ¿no? De esta guerra, y tiene la victoria, que es la guerra que vemos en Éxodo, y ahora nuevamente los amalecitas, ¿no? Y como era palabra del Señor, no van a tener guerra contra estos amalecitas de generación en generación. Ahora es el turno de Saúl, ¿no? Y le dice a Saúl: vas a ir a pelear contra los amalecitas, pero le da una orden muy específica: ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, ¿no? Y es muy específico: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Y saltando, ¿no? Porque vamos a avanzar rapidito, en el versículo 9 dice: ellos van, pelean contra los amalecitas y todo. Y en el versículo 9 dice: entonces Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. La orden del Señor, por un lado, fue: destruir todo, no dejéis nada. Pero el Señor fue tan específico: no dejéis nada. Y
por otro lado, Saúl ensimismado dice que era atrayente las cosas que ellos tenían, entonces se quedó con ganados, cabras, los becerros gordos, los corderos, y de hecho con todo lo que les atrajo. Y muy contrario a lo que el Señor les había dicho, no destruyan todo. En el final del versículo 9 dice, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Y parece ser un punto no tan importante en la historia, ¿no? Es como, se llevaron lo mejor, o sea, en el transcurso de las guerras, en el proceso de las guerras, cuando se invadía cierto territorio, era escuchar la voz del Señor, porque muchas veces el Señor les dijo, destruyan todo, así como muchas otras veces el Señor le dijo a su pueblo, quédense con esto, ¿no? Entonces era netamente escuchar al Señor, no había un formato de guerra, de saqueamos, nos quedamos con todo, era escuchar la voz del Señor, escuchar su orden específica y hacer conforme a lo que Él decía. Y a mí me encanta el libro de Josué, porque Josué pelea muchas batallas. Y a lo largo de las batallas que va peleando, él es muy específico y le pregunta al Señor, ¿qué hacemos, no? Y el Señor, a lo largo de las batallas que va teniendo Josué, le dice, quédate a las niñas que no hayan conocido, a las mujeres que no hayan conocido varón, ellas pueden quedarse, ¿no? Y escucha la voz del Señor, entonces dejan que ellas se queden, ¿no? Pero en este caso el Señor le dice, no se queden con nada. Y Saúl agarra y se queda con todo y no se quedan más bien con lo que era de mala calidad. El versículo 11 dice, temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Y esto me hacía pensar, ¿no? Es tan fácil, podemos estar muy bien con el Señor, muy aferrados a su palabra, escuchar su voz, porque Saúl fue el ungido del Señor, el Señor puso a Saúl. No es que Saúl era un cualquiera que estaba lejos del Señor, el Señor puso a Saúl. El Señor le dio una orden a Saúl, una orden específica, porque era su siervo. Pero qué fácil es de pasar una linecita, animarnos a saltar una más, ¿no? De que el Señor nos mandó a hacer algo y bordear la desobediencia y luego, pero no pasa nada, entonces doy otro pasito más, ¿no? Entonces dice que este Saúl, ya ensimismado, se va a una ciudad y levanta un monumento en su propio nombre. Como, yo soy el fuerte, ¿no? Yo soy el... Entonces Samuel, quien era el profeta en ese tiempo, habla con Saúl, ¿no? Y algo que yo conversaba con Manoli, justamente porque nosotros nos compartimos nuestros devocionales cada día, ¿no? Terminamos de hacer los devocionales y él nos pregunta, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? Y es hermoso cómo el Señor complementa nuestros devocionales. Pero mientras íbamos caminando al gimnasio, yo le digo, me partió el corazón la conversación de Samuel con Saúl. Me partió el corazón. En este pensar del corazón de Samuel, de que era amigo de Saúl, pero también tenía este amor por el mandato, este amor por el lugar donde el Señor había puesto a Saúl, ¿no? Es como, yo le decía a Manuel, este lugar de honra, ¿no? Yo honro a mi esposo por el lugar de honra que el Señor le ha puesto en mi vida. Y es ese amor, ¿no? Ese amor de dar honra al Señor porque lo puso ahí. Entonces eso era lo que Samuel tenía con Saúl. Y es tan triste la conversación que ellos tienen, versículo 22 y 23, porque vamos a intentar ir más rápido. Tienen una conversación, ¿no? Donde Samuel le dice, ¿qué hiciste? ¿Desobedeciste? Y Saúl, no, pero si yo obedecí al Señor, yo cumplí la misión que él me encargó, traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Y se acuerdan que el sábado anterior veíamos justamente la historia de Elías, cuando Dios le hace una pregunta a Elías y Elías de la misma manera, ¿no? No, Señor, pero... y se la voltea, ¿no? Intenta de alguna manera manipular a Dios. Y es justamente lo que Saúl hace en este punto, ¿no? En el versículo 11 nos decía, se llevaron todo lo que pudieron, más bien no se llevaron lo que era de mala calidad. Y aquí Samuel va y le habla a Saúl y Saúl le dice, no, pero si yo cumplí con lo que él me encargó y destruí todo lo demás, solo lo traje al rey.
Y Samuel vuelve a preguntar, ¿no? Y vuelve a preguntar. Y esto me hacía pensar muchísimo en cómo es nuestro corazón, y lo veíamos el jueves con Vanesita. Yo a veces siento, y sé que no soy yo nomás, porque yo puedo ser muy dura conmigo misma, pero yo a veces siento que soy una hija caprichosa de Dios. Que yo, por ser mimada, muchas veces a Dios como padre le hice berrinche. Y le decía a Vanessa, qué triste verme a mí misma que en muchas situaciones, porque el Señor me dijo algo y yo no entendí y quería la respuesta, le hice berrinches al Señor. No era un corazón quebrantado por entender su voluntad, era un berrinche. Y reconozco que muchas veces le he hecho berrinche al Señor, he estado llorando y sin dormir, y papá, ¿por qué? En manera de un niño caprichoso, intentando de alguna manera moldear la voluntad del Señor, ¿no? Y esto me ponía a pensar, ¿no? Que Dios es maravilloso, es omnipotente, Él habita en las galaxias. ¿Y cómo yo puedo pensar que puedo manipularlo, ¿no? Cómo a veces llegamos por capricho a creer que podemos manipular su voluntad, ¿no? O a decirle, Señor, yo sé que pequé, digamos, ¿no? Pero es que las circunstancias me llevan a hacer esto, ¿no? Señor, yo sé que no estoy haciendo lo que me mandaste a hacer, pero es que no se da la oportunidad. Pero es que cuando pase esto, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces lo hice con el tema del bautizo. Yo conocí al Señor el 2014. Yo recién me bauticé el 2023. Todo ese tiempo, del 2014 al 2023, yo me la pasé buscándole una excusa al Señor para no bautizarme. Donde le decía, no papá, pero es que yo quiero que a mi bautizo pueda ir mi mamá. Entonces hasta que mi mamá no acepte que yo soy cristiana, no me voy a bautizar. Y otra excusa, ¿no? Ay, pero Señor, cuando ella decida bautizarse, nos vamos a bautizar las dos. Y mientras no pase eso, no me voy a bautizar. Y después el Señor me hablaba, no, bautizate. Y yo, Señor, pero es que yo me quiero bautizar en el Mamoré. ¿Cómo? No. Es que yo me quiero bautizar en el Mamoré. Y hasta que vayamos al barco y estemos en el Mamoré, ahí me voy a bautizar. Y el Señor seguía insistiendo, ¿no? Y pienso así, ¿no? Cómo a veces uno cree que puede moldear la voluntad del Señor, ¿no? Manoli siempre da el ejemplo, ¿no? De cuando el Señor lo llamó como misionero a tiempo completo y le decía, sí Señor, te voy a servir, pero primero déjame hacer esto, ¿no? Pero primero déjame que tenga mi familia, pero primero déjame que tenga mi casa, ¿no? Y seguimos creyendo como seres humanos moldear la voluntad de Dios. Y me encanta, lo pusimos aquí, hicimos traer una tele, no sé si se acuerdan de ese video donde hablaba qué tan pequeños somos comparados con la magnitud de nuestro Dios, y lo comparaba con pelotitas de golf, ¿no? Y lo comparaba con pelotitas de golf. Y quedábamos siendo una nada nosotros, pero una nada a comparación de la magnitud del universo y de la magnitud de nuestro Dios, ¿no? Y siendo tan chiquititos y tan insignificantes, creemos que podemos cambiar la voluntad del Señor. Y es justamente lo que Saúl hace. Versículo 22 dice, pero Samuel respondió. Y esto es así como que al corazón, ¿no? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carnero. Y sé que este versículo lo hemos leído muchas veces. Y sé que muchas veces lo hemos utilizado para hacer un llamado a la obediencia, ¿no? Pero la magnitud de este versículo es tan grande, porque dice que obedezca su voz, que obedezca su voz. ¿Y cómo puedo yo obedecer una voz que no escucho? ¿Cómo puedo yo escuchar una voz de alguien que no busco? ¿Cómo puedo tener una conversación con alguien que no amo y buscar y anhelar una conversación con alguien que no amo? Y es como que muchas veces nos acostumbramos a que no, pero yo oro en la mañana, ¿no? Y esto siempre me da gracia cuando vamos a los viajes misioneros, que les preguntamos casa por casa, ¿le gustaría que yo ore por usted? Y todos dicen lo mismo. Sí, por la salud, por la familia,
es bueno, todos pedimos por eso, ¿no? Pero ese escudo que ponemos de no, pero yo oro, ¿no? Y nos encontramos en esa rutina repetitiva de Señor, bendecí mi familia, bendecí mi salud, bendecí, dame, ¿no? Y no con esa intencionalidad de, oigan, escuchen su voz. Y cuando la escuchen, obedezcanla, ¿no? Más bajito dice, escuchen. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Yo durante muchos años fui católica, muy católica. Y algo que la Iglesia Católica enseña es, oye, tu grito, ¿no? O sea, si haces la primera comunión estás bien, no importa cómo esté tu corazón, pero si haces la primera comunión ya cumplís con un check, ¿no? Y eso le agrada al Señor. Y a mí me llama mucho como que dice, la obediencia es mejor que el sacrificio, la sumisión mejor que ofrecer la grasa de carnero. El versículo 23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y sé que es un caso muy extremo, pero no sé si han visto estas novelas turcas. ¿Ya? Yo cuando estoy pasando por algún lugar veo que hay una novela turca y que la gente está súper atenta, ¿ya? Así, pero súper atenta. ¿Y qué tienen las novelas turcas? Tienen este episodio de drama, donde es súper dramático y súper quebrantador. Y yo me imagino esta parte como una novela turca, de Samuel con el corazón tan dolido, amaba a Saúl, Samuel amaba a Saúl, lo honraba porque sabía que Dios lo había puesto, y con el corazón en la mano prácticamente le dice, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo intento pensar la multitud de pensamientos que tenía Samuel, de que el pueblo lo rechazó como juez para poner a Saúl, y luego Saúl meterle tan chambonada de no obedecer al Señor, y Samuel nuevamente decirle, el pueblo te ha rechazado como rey. No, perdón, Dios te ha rechazado como rey, porque no obedeciste a su mandato, porque no le obedeciste. Y siguiendo con la historia, intentando cortarlo, el versículo 29 dice, y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Completo, hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y leyendo esto, parece una frase al azar, ¿no? Pero la intención de Saúl fue mentirle a Dios de alguna manera. La intención de Saúl fue decir, pero yo te obedecí, pero yo hice lo que vos me pediste. Y Samuel, y el Señor a través de Samuel le dice, el Señor no cambia de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Dios no miente. Él te puso como rey y le desobedeciste. Continúa, dice que Saúl le dice, está bien, pero subí conmigo a adorar, y dice que subieron a adorar al Señor, ¿no? Y termina el capítulo 15 diciendo, después Samuel se fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Así mi corazón queda, sí, imaginándomelo como una novela turca. Dios escoge a Saúl, lo escoge, lo ve grande, lo escoge, era valioso. Este hombre va a ser rey de Israel, tenía un lugar de honra. Y qué triste termina el resultado de una simple desobediencia, que pareciera simple para nosotros, no, pero Señor, después lo hago, no, Señor, pero ya pasó, ¿no? Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Ahora vámonos al Salmo 78, que justamente aborda la terquedad de nosotros
como seres humanos. Porque no diré la terquedad de Saúl, así como si fuera un caso aparte, digamos, ¿no? O la terquedad del pueblo de Israel. Muchas veces yo, cuando leía Éxodo, ¿no? Números, era, ay, este pueblo de Israel, que eran unos desobedientes, que eran unos cabezones. Y el Señor me hacía recuerdo, oye, pero vos sos así, vos sos igual. Juzgás duro lo que son, ¿no? Esa es tu naturaleza como ser humano. Y el Salmo 78 es justamente, el que lo pille primero y lo tenga en Reina Valera, por favor léalo el título, porque aquí lo tengo sin título. Pero léalo ese título y van a ver que empieza duro. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Así, pero durísimo, ¿no? La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Saúl fue infiel hacia su hijo. Escuchó su mandato y hizo lo que él quiso. Escuchó la orden exacta y hizo lo que él quiso. Perdón, y un detalle que no lo leí por pasar muy rápido, es que cuando Saúl ya le dice sus verdaderas razones, por favor, ¿alguien puede volver ¿alguien puede volver a Primera de Samuel 15? A Primera de Samuel 15, versículo 29, creo. No, perdón, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y ahí todo tuvo sentido para mí. Me estaba saltando la mejor parte, ¿no? Y ahí todo tuvo sentido para mí cuando el Señor durante semanas me decía: no te movas por miedo, no te movas por miedo. Entonces ayer me da esta palabra y su excusa o la razón por la que Saúl hizo eso, dice, es porque temía del pueblo, porque tuvo miedo y por su miedo desobedeció la voz del Señor. Y eso me llegó realmente de pensar cuántas veces mis miedos por las circunstancias, mis miedos por el qué dirán incluso, me han privado de hacer la voluntad del Señor, me han privado de obedecerle. Cuántas veces mis miedos por lo rotunda o lo extrema que pueda ser la orden que el Señor nos dio me han privado de obedecer su voluntad. Cuántas veces el Señor me dijo: hace esto, pero me dio miedo y no lo hice, porque el corazón del hombre es temeroso, porque el corazón del hombre se asusta y huye. Y ahora vamos al Salmo 78. El Salmo 78 es una canción que escribe Asaf, pero una canción un poco histórica, y a mí me encantan estos salmos, justamente por eso mi capítulo favorito de Hechos es cuando Esteban da su discurso, porque me encanta lo poético en lo que la historia de Israel y la desobediencia de Israel se puede volver. Es como aprender de tus errores. Y los israelitas eran tan conscientes de aprender de sus errores que lo hacían cánticos, ¿no? Y aquí Asaf hace un cántico justamente refiriéndose al pueblo de Israel. Y va contando la historia, ¿no?, del pueblo de Israel. El versículo 1 al 4 dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le cantaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Y Asaf le canta al pueblo, ¿no? Asaf le canta al pueblo de Israel y dice: oigan, no nos olvidemos de las grandes cosas que el Señor hizo. Hagámoslo un cántico para que nuestras generaciones sepan lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y así comienza, ¿no?, la canción. El versículo 11, porque es larguísimo, así que vamos a ir saltando.
el versículo 11 dice, y aquí empieza, pareciera que es una historia súper bonita, ¿no? Todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la historia de nuestro pueblo, ¿no? Pero ahí empieza lo cabezones que somos nosotros. Versículo 10 dice, no cumplieron con el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Y aquí empieza a nombrar, ¿no?, las grandes maravillas del Señor. Y recuerdo una vez que cuando estábamos en el cuartito todavía, justamente hablábamos de los milagros de Dios en el desierto, ¿no?, de las formas en cómo Dios se manifestó en el desierto. Y alguien decía, ay, que el pueblo de Israel era tan torpe, alguien dijo ese comentario, que no se daban cuenta de que Dios estaba ahí, en una línea de fuego que los alumbraba, Dios estaba ahí, y aún así decidían desobedecerle. Y mientras esa persona decía eso, y yo pensaba, pero nosotros también vemos al Señor de manera muy visible y evidente, y le desobedecemos. Probablemente no hay una columna de fuego que nos guía durante la noche y algo tan maravilloso, pero realmente sus milagros y sus maravillas se muestran a nuestros ojos día a día. Es tan evidente, me imagino a nuestros hijos leyendo la historia, ¿no?, de sus antepasados y decir, pero ¿cómo desobedecieron al Señor si la gloria del Señor era tan evidente? Como decía esta persona. Y empieza a nombrar. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba como una nube y toda la noche como una columna de fuego. Es justamente la manera en cómo Dios guiaba a su pueblo en el desierto, ¿no? El desierto era caluroso, en el desierto había mucho sol. Entonces Dios era tan detallista y amoroso para con su pueblo que les puso una nube gigante que les daba sombra, que los protegía. Y cuando pienso en el corazón del hombre, digo, muchas veces tenemos la nube gigante cubriéndonos del sol y le decimos a Dios, ay, pero yo quiero broncearme, ay, pero yo quiero sol. O tenemos la columna de fuego guiándonos sobre la noche y nos vemos a nosotros diciendo al Señor, ay, pero es que me molesta para dormir. O sea, Señor, apaga tu fuego. Y nos privamos de ver las obras sobrenaturales del Señor por ensimismarnos en nuestras comodidades. Dice, partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante, ¿no? El pueblo dice, ya, tenemos sombra, tenemos luz, tenemos guía, pero no tenemos agua. Y dice que Moisés parte la roca y empieza a salir agua. Y el Señor, ahí tienen agua. Disfruten conmigo, están viviendo de mi gracia, están viviendo de mi sobrenaturalidad, disfruten, le das agua, ¿no? Y dice, partió las rocas en el desierto y les dio agua como de manantial, no fue que salieron un par de gotitas, tomaron y se saciaron, como de manantial burbujeante salió el agua. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río en medio del desierto. Versículo 17 dice, sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Y soy yo de sentimental, pero me da tantas ganas de llorar al leer esto. Porque solamente pienso en cómo en nuestro corazón, que vemos las obras sobrenaturales del Señor en nuestra vida, y aún así nos seguimos rebelando en contra de Dios. Aún así dudamos. Y más adelante nos da palabras específicas de qué había en el corazón del pueblo de Israel. Dice, tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones. Tercamente. Y a veces he escuchado a muchas personas que hasta les da orgullo su terquedad. Nos acostumbramos a que bueno, las cosas son así, uno es así, ¿qué vamos a hacer? Y se vuelve un orgullo la terquedad. Y se vuelve, pero todos son tercos. Y no, yo soy terca, ¿no? Y
y lo dice con tanto orgullo, ¿no? Y aquí nos muestra esas pequeñas cositas que se infiltraron en el corazón del pueblo, que hicieron que lastimen a su Dios, que ofendan al Señor. Dice, tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones. No era como, papá, danos agua, ¿no? ¿Será que puede darnos agua, por favor? No era un sentimiento de, danos, no. Es que en Egipto teníamos carne. Poniendo a prueba a Dios, ¿será que Dios puede darnos carne? Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comidas en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Señor, hasta aquí, ¿no? O sea, ya hiciste esto, pero no creo que hagas esto, ¿no? Y hace un par de meses yo me daba cuenta en mí, que yo no creía en los milagros, que me costaba tanto, pero tanto creer en los milagros. Y cuando examinaba mi corazón, veía circunstancias que pasaron en las que el Señor no respondió a mi oración. Y tercamente dije, no creo en los milagros, no creo que el Señor pueda hacer esto. Entonces muchas veces mi oración era que sea tu voluntad, Señor, pero no era pidiendo por un milagro, implorando por un milagro, ¿no? Sino que muy, muy, muy adentro de mi corazón era, no creo en los milagros, ¿no? Y el Señor, como en el pueblo de Israel, oye, ¿pero yo acaso no te sané del cáncer? Oye, ¿pero acaso yo no puse células sanas en tu cuerpo? ¿Acaso yo no restauré a tu familia? Algo porque yo conocí al Señor de niña, algo que yo oraba, y a veces lloro cuando leo mis devocionales que escribía en ese entonces, porque a veces me doy el detalle de leerlo. Yo escribía que a mis 12 años, Señor, que mi papá pueda conocerte, que él pueda conocerte. Y él conoció al Señor antes de fallecer. Y aún así yo, con el descaro, Señor, yo no creo en tus milagros. Tantas oraciones contestadas. A mí me encanta leer mis devocionales antiguos porque veo tantas oraciones contestadas, tantas cosas que yo me quiero quejar contra Dios de, ahora yo quiero esto, pero no me lo das, entonces no confío en tu milagro. Y ver tantas oraciones contestadas del Señor. Yo oraba tanto porque mi familia conozca al Señor. Y mi mamá en un viaje misionero sirviendo, mi mamá haciendo sus devocionales todos los días, mi mamá a veces motivándome a mí a orar. Solo pienso en esa niña que se arrodillaba y lloraba y le decía, Señor, que mi mamá pueda conocerte. Y a veces estoy saltándome, ¿no? Como, Señor, porque, y perdón que sea así, Señor, porque no nos das hijos, entonces no creo en tus milagros. Y no veo esa respuesta, esas oraciones contestadas del Señor. Versículo 22 dice, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. No le creyeron a Dios. No es que no creyeron en Dios, no le creyeron a Dios. No confiaron en su cuidado. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo. Hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles, les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente a los cielos y guió el viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena en la orilla del mar. Dice que, poniéndolo en términos de ahorita, hizo llover tantas aves que a la profundidad del piso eran como 45 centímetros. O sea, que se llenó tanto de aves, de carne que Dios les proveyó a su pueblo, que la profundidad era 45 centímetros de ave tras ave tras ave. O sea, demasiada comida. Y el pueblo comió hasta saciarse. Y se hizo caer aves incluso dentro del campamento y alrededor de las carpas.
Y este es un punto muy importante en el pueblo de Israel, el momento en el que les da aves, porque aquí no lo mencionan. Pero cuando Dios hace llover comida del cielo, carne del cielo, al mismo tiempo, en Deuteronomio, su presencia, su Espíritu Santo, se manifiesta en una carpa donde estaban los ancianos. Y dice que todos empezaron a profetizar. Y dice que Josué y Caleb, que más adelante los vemos como los espías, ¿no?, que estaban en la carpa, en una carpa más viejecito, también comienzan a profetizar. Y dice que viene uno y les dice: oye, esos dos están profetizando y no están autorizados a profetizar. Y ahí Moisés le dice: qué maravilla, Dios quisiera que todo su pueblo profetizase. Estaba sucediendo una obra sobrenatural, el Espíritu Santo cayó sobre una carpa. Y adivinen qué estaba haciendo el pueblo: recogiendo carne y comiéndola. Recogiendo carne y comiéndola. El Espíritu Santo estaba sobre una carpa manifestándose. El poder de Dios estaba ahí. Y un par de glotones, que no recuerdo la cantidad exacta de personas, la verdad, pero un grupo de glotones estaba comiendo a gusto. Porque pues vieron la comida caer, tenían hambre, querían carne, se pusieron a comer, que es malo. Dice: pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos. Hirió de muerte a los hombres más fuertes, derribó a los mejores jóvenes de Israel. Y como es, ¿no? Pavel nos contaba una vez al grupo, decía: tengo 2 hijos adolescentes y es imposible salir a comer con ellos porque no se come un cuarto de pollo. O sea, no hay como que gasto 30 pesos, digamos, ¿no? No se come un cuarto de pollo, entonces prefiero mejor salir al cine, salir a hacer cualquier otro, no a comer porque comen mucho. En esta misma dinámica de los glotones dice que Dios hirió de muerte a sus hombres más fuertes y a los mejores jóvenes de Israel. A todos esos hambrientos que, estando la presencia del Señor ahí en las carpas, se dedicaron a tragar. Y Dios los hirió de muerte. Versículo 32: sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. El versículo 34, se lo leía a Manuel, el versículo 34, y le decía: a mi corazón de pollito le afecta leer esta parte. Dice: cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron. Se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Cuando Dios comenzó a matarlos. Entonces, recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Y cuántas veces el momento en el que buscamos al Señor con fervor es cuando sucede una situación que nos quebranta, cuando nos pasa algo terrible, ahí corremos, ¿no? Corremos al Señor. Aquí es un caso extremo, dice: pero cuando Dios empezó a matarlos, finalmente lo buscaron. Cuando se nos muere un familiar, cuando me va mal en algo, cuando las cosas no salen como yo quiero, ahí finalmente busco al Señor. Entonces, dice, recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Y para nuestro contexto actual quizás sea un poco difícil entender esto, que Dios sea la roca, ¿no? ¿Qué quería? Espera un rato. ¿Está escuchando? Quizás para nuestro contexto actual es difícil pensar, ¿no?, que Dios es nuestra roca. Pero me gusta mucho cómo lo grafica Tochi en una canción que cualquiera me corrige el nombre porque no me lo sé, que dice: es como si estuviéramos en un bote en pleno mar, hubiera una tormenta en pleno mar, y yo encontrara un bote que se llama Jehová, y el bote dice que Él es el camino, la vida y la verdad, pero el resto piensa que sin Cristo vivirán, ¿no?, y que saben nadar y que resistirán. Yo, que soy súper visual, me imaginaba
la full tormenta. Y esto, perdón mi esposito, pero Manuel le tiene miedo al mar. O sea, le tiene miedo al mar bravo. Y Manuel mira esos videos de las tormentas en el mar bravo y me dice, no, es que es horrible, yo le tengo una fobia a esto. Me dice. Y a mí me encanta ver esos videos porque digo, la gloria de Dios, ¿no? Así, la gloria de Dios en el mar bravísimo. Y a Manuel le causa un miedo. Y es verdad, son videos terroríficos de alguna manera, ¿no? Ver cómo el mar se traga barcos, cómo la bravura del mar puede ser tan grande que arrasa con todo, ¿eh? Es increíble, es ruidoso, es peligroso. Y me imagino una full tormenta y hay un bote que te puede salvar. Pero a veces somos tan machos de decir, no sé nada. O sea, la tormenta está terrible. No sé si han visto esos videos ya, pero les ponen hasta música así de marinero antiguo, ¿no? Es súper terrorífica. Y hay personas que en nuestra vida cotidiana dicen, no, pero yo sé nada. Pero yo puedo. Yo siempre le digo a Manoli, y lo hablo con mi mamá y le digo, no entiendo cómo sobreviven los matrimonios sin el Señor. Cómo hay personas que están casadas, que llevan años casados sin el Señor. Porque yo no me imagino. Porque esas personas son las que están nadando ahí afuera en medio de la tormenta. Yo no me imagino, cada vez que superamos algo con Manoli, cuando crecemos con el Señor, hacer nuestros devocionales juntos, tener esta relación juntos con el Señor, que el Señor nos facilita tanto las cosas, digo, ¿y cómo solucionan sus problemas la gente sin el Señor? No sé cómo le hacen, o sea, prefieren nadar en medio de la tormenta que subirse al bote del Señor. Y muchas veces somos eso, ¿no? Preferimos ahogarnos que correr al Señor. Dejarnos tragar por el mar inmenso que correr al Señor. Y entonces recordaron que Dios era su roca, ¿no? Se subieron al barquito, no, ya no, nos estamos muriendo. Nos subimos al barquito. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua. Lo mismo que Elías, ¿no? Lo mismo que Saúl. No, pero si yo no hice esto, fue así. Mintiéndole a Dios. Intentaba mentirle a Dios, ¿no? Con el corazón no eran leales a Él. No cumplieron su pacto. Y el versículo 38 es donde vamos a terminar hoy. Dice, porque yo le decía al Señor, ¿no? Cuando Él me daba esta palabra, ay papá, me das las palabras más complicadas, le digo, ¿no? No, es como que va súper feliz a hablar de la desobediencia, ¿no? Del castigo del Señor para su pueblo, ¿no? De lo terco del corazón del hombre. No es como que algo que alegre mucho contar, ¿no? Pero el versículo 38 le da todo el sentido y todo el significado. Dice, sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados. No es como desobedeciste, malo, ¿no? Y desobedeciste y Él tiene aún misericordia. Lo vemos en el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Pecan contra Él, dudan de Él, lo ponen a prueba en el desierto y el Señor les da comidita, les da agüita, los cubre, los protege. Pero no quieren dejarse proteger y prefieren los otros ídolos y se sienten abrumados de ser los escogidos de Dios. Y el Señor los cuida, los toma como posesión, los llama a su pueblo, los toma como heredad. Israel los toma como heredad. Les permite el regalo de ser su pueblo, las otras naciones destruyéndose, y les permite a Israel ser el pueblo de Dios.
les provee todo lo que necesitan. Y siguen, y siguen, y siguen. Y no estamos para nada lejos de ser como el pueblo de Israel. Y dice, pero Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces, contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Y que esto no sea como una excusa de Señor, vos sabés que soy carne, ¿no? Señor, mi naturaleza, ¿no? Realmente hay cosas que el Señor tiene preparado para nosotros que están en su obediencia, que están en esa decisión de escuchar su voz y obedecerle y no pasar por tanto desierto, y que la historia no sea tan triste y que no nos hiera, para que por fin volvamos, ¿no? Para que por fin clamemos a Él. No tenemos que ahogarnos en la tormenta lo suficiente y aguantar, y cuando ya me estoy ahogando, me está dando hipotermia, me subo al barquito del Señor, ¿no? Cuando el Señor está ahí, sus misericordias se renuevan cada mañana. Está su Espíritu Santo con nosotros. En el momento en el que lo busquemos, Él nos va a decir qué hacer. Su voz es accesible. Estamos haciendo el cuarto de oración acá al lado y estábamos escogiendo imágenes para el muro. Y encontré una imagen que dije, no, esta tiene que estar ahí. Y es una imagen de del velo roto, el velo rasgado. Y le digo a Manuel, y eso tiene que estar en el cuarto de oración. O sea, la puse ahí, le hablé a Pepo y le digo, si esa imagen puedes repetirla unas 3, 4 veces en el mural, por favor ponela, porque que sea la intención que el velo se rasgó. Ya no hay nada que nos separa de la presencia del Señor. Podemos acceder libremente, y lo dice Pablo en su carta. Entren confiadamente a la presencia del Señor. Y Él nos va a hablar y va a ser específico y nos va a guiar. Y la vida es tan hermosa cuando el Señor te dice, movete a un lado, y te moves a ese lado y disfrutas del gozo y de la paz que el Señor te da. La vida es tan hermosa. Y esta noche, que sea una oportunidad para eso, ¿no? Para realmente examinar mi corazón y decirle a Dios, papá, perdón por las cosas que en mi terquedad he dejado pasar. Perdón por mi desobediencia. Papá, gracias por los múltiples milagros que has hecho en mi vida, como en el Salmo 78 Asaf se lo recuerda al pueblo de Israel. Los milagros están ahí. No es como que necesitemos más pruebas de Dios. Que créeme que en el caminar con Él van a seguir apareciendo maravillas y lo sobrenatural se vuelve natural en el caminar con el Señor. Pero cuando yo pensaba en esto, justamente decía, milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Y uno de ellos, ustedes están aquí sentaditos, tranquilos, en la alfombra, los blindes, la crucecita, y parece un lugar súper ameno, ¿no? Pues hubo un día en el que agarramos este lugar con Manoli y el lugar estaba horrible, en el que nosotros lo agarramos y lo agarramos de noche, fue como que la señora, está bonito, está hermoso, y al otro día, en plena luz del día, entramos y el lugar se estaba cayendo por todos lados, las paredes estaban feísimas, todo estaba feo. Y yo, ahí en medio, me puse a llorar y le dije, ¿cómo esto va a ser una iglesia, Señor? No tiene sentido. No tenemos la plata para refaccionar este lugar. O sea, no hay forma de que este lugar pueda ser una iglesia. Y sé que puede ser como que están ahí sentaditos, pero es un milagro del Señor en nuestras vidas. Pero como sin un peso, pero de verdad sin un peso, el Señor trajo parlantes, trajo la cruz, trajo alfombrita,
trajo su presencia, lo más importante. Fue haciendo iglesia, fue haciendo casa. Nuestra casita, ¿no? Nuestro lugar de refugio. Cada vez que adoramos, pienso en ese día que nos pusimos a llorar con Manuel y en el que mi corazón dudó y dije, ya, nos mandaste a levantar esto, a agarrar esto, pero esto no tiene pinta, Señor. O sea, no hay forma. El Señor nos muestra sus milagros sobrenaturales. Oremos.